El tema de la justicia divina arranca pasiones en la gente. La mayor parte de las personas tienen una reacción que es completamente opuesta a los demás, o sea, reacciones radicales. Es un tema que polariza. Para algunas personas, el juicio de Dios es un tema tan importante que hay que predicarlo en todos los sermones. Y continuamente la iglesia tiene que estar anunciando el juicio, porque eso es lo que uno tiene que hacer responsablemente. Sin embargo, hay otras personas que ven el tema del juicio de Dios como una retranca que se utiliza para atemorizar a la gente y lograr que lleguen a la fe por medio del miedo. Y lo triste es que este es uno de esos asuntos donde cada uno de los grupos tiene algo de razón. Y es la realidad. Cada uno de los grupos tiene algo de razón. No podemos negar que tanto en el pasado como hoy mismo hay predicadores y predicadoras que se han dedicado a usar del tema y que en todo el tiempo de sus sermones estaban hablando de juicio, y por eso la gente decía que sus sermones olían a fuego y azufre. Sin embargo, tampoco podemos negar que la Biblia habla del tema del juicio, de la justicia de Dios, que ese es un tema importante que no podemos menospreciar. Por lo tanto, lo que sugiero es que comencemos explorando el significado de los conceptos justicia y juicio, para ver de qué es que estamos hablando, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia Española, en su versión en línea, sugiere varias definiciones para el concepto justicia. La más sencilla define justicia como aquello que debe hacerse según derecho o razón, o sea, lo que es justo hacer, lo que corresponde hacer. Sin embargo, a mí me sorprende que un diccionario como ese ofrezca como parte de las definiciones de justicia una definición sobre la justicia divina, y define la justicia divina como un atributo de Dios por el cual Dios ordena todas las cosas en número, peso, medida. Ordinariamente se entiende por la justicia divina la divina disposición con que Dios castiga o premia según merece cada uno. Del mismo modo, el diccionario define el concepto juicio como la facultad del alma por la cual el ser humano puede distinguir entre el bien y el mal, o lo verdadero y lo falso. Una vez más nos sorprende el diccionario de la Real Academia Española definiendo justicia divina, y la define como el juicio universal, como el que ha de hacer Jesucristo de todos los hombres, literalmente dice hombre en la definición, en el fin del mundo, para dar a cada uno el castigo o premio de sus obras. O sea, que el juicio universal está definido en el diccionario como ese que va a hacer Jesucristo al final de los tiempos. Cuando vamos a un diccionario teológico, un diccionario religioso, un diccionario que nos habla desde la fe, el doctor Justo Luis González define el concepto de justicia en su diccionario manual teológico como un atributo de Dios que ha de reflejarse en toda la creación. Un atributo de Dios, una característica de Dios que, como Dios es el Dios creador, se revela en toda la creación. Afirmando que decir que Dios es justo no quiere decir solamente que Dios actúa con equidad y con igualdad, sino que también implica que Dios es confiable, que Dios es recto y que requiere que los seres humanos tengamos una rectitud similar y una confiabilidad paralela a la de Él. ¿Qué es lo que queremos decir con esto, mis hermanos y hermanas? Lo que queremos decir es que Dios es justo en sí mismo, porque es parte de su naturaleza, parte de su carácter. Y ese Dios que es justo exige que sus criaturas también actúen con justicia. O sea que nosotros también estamos llamados a actuar con justicia, como Dios actúa con justicia, a ser justos como Dios es justo. Dado que la justicia es parte de la misma personalidad de Dios, es un atributo de Dios, Dios requiere que nosotros los seres humanos
también actuemos con justicia en todas nuestras relaciones. Eso es bien importante. Usted no puede decir, yo voy a tratar con justicia a estas personas en mi vida y con estas otras personas voy a actuar con maldad. La justicia tiene que ser un atributo que permee toda nuestra vida y todas nuestras relaciones. González también define el concepto juicio como una dimensión del amor de Dios. Y eso a nosotros nos parece chocante, porque por lo regular la gente contrasta el juicio de Dios y lo pone como algo opuesto al amor de Dios. Sin embargo, González afirma que el juicio de Dios es una expresión del amor de Dios, y eso lo vamos a explorar en unos minutitos. Ese juicio de Dios que esperamos que ocurra de manera final, ¿verdad?, en el ocaso de los tiempos, en realidad ese juicio de Dios comienza aquí, comienza ahora. ¿Por qué? Porque Dios lo que desea es que las personas que han sido victimizadas reciban justicia. Y Dios desea que el que ha sido un victimario se arrepienta de su maldad y comience a actuar con justicia. Y eso Dios no lo desea para el final de los tiempos. Dios lo desea que ocurra aquí y que ocurra ahora y que comience hoy. La teología cristiana entonces afirma que habrá un juicio final. Lo habrá. Y que ese juicio final ocurrirá al final de los tiempos, cuando Jesucristo vuelva en lo que nosotros llamamos la segunda venida de Jesucristo. Este es el punto que hace el credo de los apóstoles, en el cual llevamos meditando por varios meses. Si usted recuerda, en los domingos anteriores hemos estado hablando de cómo el credo nos dice que Jesús subió del cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y esa frase conduce directamente a la frase que nos inspira para hoy, que dice: y desde allí, o sea, desde el trono de Dios, desde la diestra de Dios, desde los cielos, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús entonces se presenta como el príncipe del universo. Jesús se presenta como el juez universal, el juez de todo lo creado, el que tiene la capacidad, el poder, la potestad para evaluar toda la vida. Y parte de la obra de Cristo es juzgar al mundo y hacerlo con justicia. Es juzgar a la humanidad y hacerlo con rectitud. Y yo sé bien que para muchas personas esto es ofensivo, porque muchas personas entienden que el juicio de Dios cancela el amor de Dios y se opone al amor de Dios. Pero piénselo bien, mi hermano y mi hermana. En realidad, el juicio es una dimensión del amor. Déjeme explicárselo más clarito. Cuando Jesús actúa como juez, lo hace para impartir justicia, para que las cosas se hagan bien. Y lo hace por amor. Lo hace por amor a la víctima, que clama y dice: Señor, ¿hasta cuándo me van a estar oprimiendo? ¿Hasta cuándo? Y Dios actúa por amor a la víctima e imparte justicia. Y en nuestro mundo hay mucha gente que son víctimas de la maldad, del pecado y de la muerte. Pero también el juicio es una expresión de amor de Dios para el pecador, para el victimario, para el abusador. Porque Dios desea que deje el hombre malo su camino de maldad y se convierta. Y deje de ser un agente del mal y se convierta en un agente de bendición. Es por amor que Dios le dice al victimario que tiene que abandonar sus caminos de pecado, para que reciba la vida, para que encuentre salvación, para que en lugar de destruir, matar
salve, bendiga y edifique a los demás. Esto tiene que quedar bien claro y bien claro en nuestras mentes. Si Jesús nos confronta con nuestra maldad, es para que abandonemos los caminos del mal y transitemos por los caminos de la justicia. El verdadero amor llama a la justicia, no al libertinaje, porque el libertinaje conduce a la destrucción. Mire, en nuestro propio sistema social, nosotros esperamos justicia. Si usted tiene un vecino que es violento y le está amenazando con hacerle daño, y usted llama a los representantes del sistema de seguridad de justicia criminal, y usted le presenta pruebas de que ese vecino desea matarle, desea robarle, le ha pegado, le ha robado, ¿usted se sentiría bien si el policía le dice: ay, perdónalo, eso no es nada, eso es un televisorcito, tú puedes comprarte otro? ¿Usted no lo sentiría como una falta de respeto? Pues mire, sería una falta de respeto de Dios hacia Dios mismo permitir que el pecado y que la maldad continúen impunes. Y si no hubiese juicio, entonces Dios no ama, porque no estaría actuando con equidad. En ese sentido, nosotros afirmamos que el juicio de Dios es una dimensión del amor de Dios. Y para que el amor de Dios se pueda manifestar plenamente, nosotros tenemos que reconocer que cada cual tiene que dar cuenta de sus acciones. El juicio divino es una realidad. Y aunque nosotros pensamos por lo regular que es algo que va a ocurrir plenamente al final de los tiempos, cuando vamos a Mateo capítulo 25, encontramos que se habla del juicio de Dios como algo que ya comenzó, y algo que se está manifestando aquí y que se está manifestando ahora. Mateo 25 del 31 al 40 dice: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentarán en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Este texto continúa. Y si bien estas personas en el juicio salen bien y son recibidas, hay personas que son condenadas porque no hicieron lo que hicieron estos. Aquellos vieron a Jesús con hambre y no proveyeron para él. Y eso dice la palabra, que fueron condenados al fuego eterno. Y yo quiero que usted note la sutileza del juicio. De acuerdo a Mateo 25,
Ese juicio que terminará al final de los tiempos comenzó ya. Y comenzó. Y ya nosotros estamos bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios ocurre todos los días. Todos los días. A medida que usted y yo transitamos por la vida. Los seres humanos nos salvamos o nos condenamos de acuerdo a nuestras actividades y acciones de la vida diaria. Todos los días usted se salva o se condena. ¿Qué queremos decir con eso? Cada vez que alguien se acerca a usted con necesidad, usted puede bendecirle o puede maldecirle. Si usted le bendice, usted está pasando el juicio de Dios con honores. Si usted le maldice, usted se está condenando. Todos los días nosotros enfrentamos el juicio de Dios. Y cada vez que usted maldice a otra persona y actúa con maldad en contra de ella, esa maldición cae sobre su propia cabeza. Ese juicio de Dios ya comenzó, pero no termina aquí. Termina al final de los tiempos, cuando Jesucristo vuelva en gloria. La palabra del Señor tiene varias imágenes sobre ese momento. Una de las más hermosas está en Apocalipsis 19, del 11 al 16, que dice: entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salió una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él la gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese que viene a juzgar el mundo con justicia es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros, sabiendo que viene ese juicio, debemos prepararnos para encontrarnos con Dios.